Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de histoembriología y generalidades del sistema nervioso. Los temas que vamos a tratar son embriología e histología del sistema nervioso. El sistema nervioso se puede dividir en central y periférico. En el caso de central hace referencia al encéfalo, que son todas las estructuras que se encuentran dentro de la bóveda craneana, y la médula espinal, que se encuentra ubicada dentro del canal medular de las vértebras. Por otra parte, el sistema nervioso periférico hace referencia a los nervios, y estos se pueden dividir desde una visión funcional, una visión regional. En el caso de la regional, que es una división anatómica, nos encontramos con los nervios espinales, que son todos los que nacen, nervios y ganglios espinales, que son los que nacen de la médula espinal. Y la siguiente división es de los nervios y ganglios craneales, que son los que nacen del encéfalo. La división funcional hace referencia a una división que es somática, que tiene relación con la información, por ejemplo, del tacto, del movimiento, y una información, una división que es visceral, que corresponde a la información simpática parasimpática de estos sectores, del toracolumbar y craneosacro. El encéfalo, y acá podemos ver la división del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo hace referencia a todo lo que está dentro de esta bóveda craneana. Podemos ver el cerebro con su hemisferio cerebral, en rojo el diencéfalo, más abajo ya la división del tronco encefálico o tronco cerebral, que es mesencéfalo, puente, médula oblonga, y a posterior el cerebelo en fucsia. Tiene continuación hacia inferior, ya descendiendo y emergiendo de esta bóveda craneana a través del foramen magno del hueso occipital, la médula espinal, que se continúa en morado. La división del sistema nervioso periférico son nervios. Como ya comentamos antes, tenemos craneales y espinales. Los espinales son los que nacen desde la médula espinal. 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. En cambio, los craneales nacen desde el encéfalo. Principalmente se dedican a inervar el sector de la cabeza y el cuello. Tenemos información acá motora sensitiva, mixta, compleja. Tenemos también que definir que estos nervios tienen acúmulos de cuerpos neuronales. Cuando estos se acumulan dentro, en el sistema nervioso periférico, se les denomina ganglios. Si recordamos las etapas de la embriogénesis, nos vamos a encontrar primero de la primera a la tercera semana, con el inicio con la fecundación, la segmentación, luego la implantación, y vamos a detenernos un poco en la pregastrulación, que es donde ya nace el disco bilaminar. Este disco bilaminar, que es el epiblasto y el hipoblasto, ya luego vuelve a dividirse en el día 15 y forma el disco trilaminar. Este disco trilaminar va a tener ectodermo, mesodermo, endodermo. El endodermo va a dar origen principalmente a el sistema digestivo y respiratorio. El mesodermo va a dar origen al sistema musculoesquelético. Y el ectodermo es en el que nos vamos a enfocar en esta clase, porque va a dar origen al sistema nervioso. Desde el ectodermo va a nacer el epidermoblasto, que va a dar origen a la piel, y el neuroestoblasto, que es a través del proceso de neurulación donde se forma el tubo neural, y también la cresta neural, donde se origina el sistema nervioso periférico, formando así los nervios. Este es un proceso de neurulación.
En la primera imagen podemos observar un disco bilaminar. Tenemos en azul el epiblasto y en azul un poco más brillante el hipoblasto. Nos encontramos en una fase que es de pregastrulación. Podemos ver incluso en el centro el nódulo primitivo que luego va a dar origen a la notocorda. Va a comenzar entonces el inicio de esta fosa que es primitiva, se va a continuar hacia caudal, continúa creciendo y del epiblasto van a emerger células que harán que este hipoblasto pase a ser el endodermo definitivo, dando origen también además a un grupo de células que se va a quedar a lateral, si pasamos a la siguiente imagen que es esta, que son las células rojas, que van a dar origen al mesodermo. Entonces, en la segunda imagen vamos a tener en amarillo el endodermo definitivo, en rojo el mesodermo y en azul el ectodermo. El nódulo primitivo, en la zona central tenemos este nódulo primitivo y también se va a formar la placa neural y la membrana bucofaringea, que luego va a ser el inicio del tubo digestivo a través de la boca. El nódulo primitivo va a dar origen a la notocorda y este va a iniciar una migración que va a ser hacia caudal. Entonces, o sea, hacia craneal, perdón. Va a generar una invaginación de esta placa neural, que la vamos a ver en la siguiente imagen. Tenemos entonces en el centro, en el punto rojo, una notocorda que está descendiendo y está comenzando una invaginación de esta placa neural. Esta placa neural finalmente invagina, forma este surco neural y comienza ya la formación del tubo. Si nos vamos a la imagen de al lado, nos encontramos con una placa neural que está diferenciada. Los diferentes colores hacen referencia a diferentes tipos de diferenciaciones de células. Acá podemos encontrar el esbozo de la primera instancia donde vamos a visualizar las tres vesículas embrionarias primarias. La zona que es más craneal, en amarillo, va a dar origen a el prosencéfalo. Más abajo vamos a tener el origen de el mesencéfalo. Y uno más abajo, el origen al romboencéfalo en amarillo. Si continuamos con la placa neural, todo este sector va a dar origen ya a la médula espinal. Esta placa neural se va a invaginar y estos extremos se van a unir para ir formando ya este tubo neural. Vamos a ir revisando las fases del desarrollo neuronal. Este desarrollo inicia en la etapa gestacional, pero continúa hasta la vida adulta. Hay incluso que continúan hasta la muerte. En paréntesis vamos a encontrar las edades en que sucede. La S significa semanas, después la A significa años y la N el nacimiento. Obviamente las que no tienen edad son las que continúan hasta la muerte. Comenzamos con una inducción neuronal. Una inducción neural, perdón. De las 3 a las 4 semanas, nosotros vamos a encontrar una formación, una inducción de este tubo neural que está relacionada con la formación que vimos de la placa neural. Recuerden que se invagina, se diferencian sus células y se forma ya este tubo neural. La siguiente etapa es la proliferación. Las células ocurren que cuando este epitelio del tubo neural está conformado por una capa que se llama pseudoestratificada, que cada vez va ocupando más espacio, que cada vez va proliferando, aumentando su cantidad de células. La migración neuronal la vamos a encontrar cuando los cuerpos neuronales comienzan a viajar hasta el sitio donde realizarán sus fusiones que son definitivas. Tenemos acá este tubo y sus células comienzan a migrar. La agregación hace referencia a cuando ya termina la migración y estos grupos neuronales tienen dos opciones.
o se juntan y forman grupos, o se separan, pero se asocian a través de conexiones. La diferenciación es cuando cada neurona ya adquiere una característica que es morfológica propia. Fíjense, acá tenemos ya 3 tipos de células. Entonces, hay contenidos específicos de cada neurona entre sí, que se diferencian para que se diferencien entre sí. Durante la sinaptogénesis, de los 25 semanas de gestación hasta los 20 años, aumentan las conexiones entre sí. Y este finaliza a los 20 años aproximadamente. Fíjense que acá tenemos unas neuronas que están diferenciadas, pero no están unidas. Comienza entonces el proceso de sinapsis. En el caso de la mielinización, es netamente para poder aumentar la velocidad con la que se entregan los estímulos. Tenemos entonces que estas células van a comenzar a desarrollar vanas de mielina para aumentar la velocidad. La muerte neuronal también se le llama poda neuronal, por si acaso. Lo pueden encontrar con ese nombre en otras literaturas. Es cuando nosotros eliminamos las conexiones que no son necesarias para poder dar paso ya a la adquisición de nuevas funciones cognitivas de una mayor complejidad. La reorganización sináptica es cuando luego de que hacemos esta poda neuronal, lo que queda se reorganiza, comienzan a formar conexiones. Luego de ello inicia una segunda mielinización que principalmente ocurre en estructuras corticales que son complejas. Por ejemplo, los adolescentes tienen un periodo en que comienza la mielinización de la corteza prefrontal, por lo tanto cambian sus actitudes, cambia su filtro de conducta especialmente. La bilateralidad es a los 30 años aproximadamente y es cuando nuestro pensamiento comienza a tener conexión entre, mayor conexión, no es que antes no haya tenido conexión, sino que mayor conexión entre el hemisferio derecho y izquierdo. ¿Qué nos permite esto? Tener un mayor raciocinio. Por eso se habla de que luego de los 30 años, de hecho ya cercano a los 40, las personas alcanzan su nivel cognitivo máximo. Hay muchos científicos, por ejemplo, que ya postulan sus teorías o filósofos que, editan libros en esta etapa. Finalmente, la neurogénesis es cuando nosotros podemos formar nuevas neuronas y nuevas conexiones. Esto nos sirve, por ejemplo, cada vez que nosotros queremos aprender algo. Acá tenemos un resumen de la formación del tubo neural. Podemos ver que del ectodermo nace la placa neural. Esta placa se comienza a invaginar guiada por la notocorda. Se forma a su vez el surco neural. En la unión entre el ectodermo y la placa neural nos vamos a encontrar con este pliegue neural que se va a unir con el contralateral. Hay ciertas neuronas que están bajo este pliegue neural que comienzan a migrar. Forman entonces la cresta neural. Cuando ya se cierra el tubo neural, va a quedar en relación a la notocordaza inferior y a la cresta neural a superior. Acá podemos ver unas imágenes ya reales. Esta es la placa neural, la invaginación, el cierre y finalmente cómo queda en relación a la notocorda. Podemos observar desde otra vista el ectodermo, la placa neural, cómo se comienza a invaginar, y si lo vemos desde una vista superior, acá ya la invaginación se observa, tenemos los pliegues neurales que en un futuro se van a juntar y van a cerrar este tubo neural. Acá ya los pliegues neurales se juntaron. Este cierre del tubo neural no ocurre en todo el tubo a la vez, sino que ocurre primero en el centro y luego a caudal y cefálico. ¿Qué pasa entonces? Ya que no ocurre a la vez,
quedan unas estructuras que se llaman neuroporos. Vamos a tener el neuroporo caudal y el neuroporo que es cefálico. Aquí ya podemos observar el cierre de este tubo neural, que fue de medial a cefálico caudal. Se cerraron estos neuroporos y si hacemos un corte en la zona medial, nos vamos a encontrar que en la estructura interna está esta división que es el surco limitante. Esto es importante ya que va a dividir este tubo neural en ventral y dorsal. ¿Por qué es importante? Porque toda la información que es ventral va a ser motora y toda la información que esté posterior, que esté dorsal, va a ser sensitiva. Todo lo de arriba. También nos podemos encontrar acá con la cresta neural y también arriba con el pictodermo. Acá al lateral también se pueden ver los somitas que están alrededor del tubo neural. Este es un video de resumen para que ustedes puedan ver sobre el cierre del tubo neural. Acá se encuentra el enlace para que lo puedan visualizar. Durante el tubo neural nosotros vamos a tener ciertas células que van a comenzar a diferenciarse. Estas células que son neuroepiteliales van a comenzar a migrar y a diferenciarse. Comienzan a migrar hacia la zona que es más externa y van a formar tres capas. Podemos ver en esta diapositiva cómo las células neuroepiteliales comienzan a migrar. Van a comenzar a formar diferentes capas. Entonces, va a quedar una capa que es una capa marginal con la diferenciación, una capa del manto y una capa ependimal. Aparte de estas tres capas, vamos a tener una capa más externa. Justo por fuera de esta capa marginal se va a formar la pía madre, que es parte de las meninges. Es un tejido que es conectivo, que va a proteger, va a ser parte del sistema de protección del sistema nervioso y va a envolver todo este sistema nervioso. Entonces, acá, desde más externo a interno, las capas de diferenciación son marginal, capa del manto, capa ependimal. Acá nuevamente vamos a ver cuáles son las divisiones en base al surco limitante. El surco limitante va a tener a posterior una zona que, a posterior a dorsal, una zona que es sensitiva y anterior o ventral una zona que es motora. Pero además vamos a poder estar visualizando las capas que fueron conformadas. Cada uno de ellos va a dar origen a ciertas estructuras del sistema nervioso central. La capa que es marginal, la amarilla, más abajo acá está naranja, va a dar origen a toda la sustancia blanca, que es la que se encuentra alrededor de esta médula espinal. La azul va a dar origen a la sustancia gris, la parte más interna de la médula espinal. Y finalmente, la capa que es ependimaria está fijando estos límites de este sistema nervioso. Acá a la derecha podemos ver finalmente cómo queda una médula espinal madura. Que esto sería la sustancia blanca que es derivada de la capa marginal, lo azul que sería derivado de la capa del manto y podemos ver incluso un canal central, un canal ependimario. Si subimos ya más arriba a la médula oblonga, podemos ver que esta capa marginal continúa dando origen a la sustancia blanca. En el centro vamos a tener la sustancia gris que viene derivada de la capa del manto. Y masa superior vamos a encontrar que los núcleos del encéfalo, los núcleos que son parte de acá, los núcleos motores, por ejemplo, van a ser conformados por la capa del manto.
También esto lo podemos dividir como una placa alar, que va a ser la que va a dar origen a la información sensitiva, la placa alar, y una placa que es basal, que va a dar origen a la información que es motora. Pero nuevamente tenemos una placa alar y una placa basal. En el caso de la edición acá, nuevamente la podemos observar que es fácil verla con colores, porque la información que es sensitiva va a ser a posterior, la información que es motora va a ser hacia anterior, hacia la capa que es basal. En la cuarta semana de gestación nosotros vamos a presenciar unas dilataciones y migraciones que van a formar finalmente el estado de tres vesículas. Estas dilataciones se van a llamar prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. La médula espinal no va a sufrir ninguna dilatación. Este es el estado de vesículas primarias. Acá incluso lo podemos ver en una imagen con colores. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Estas vesículas se van a continuar dividiendo y van a formar las vesículas secundarias, un estado de 5 vesículas en la quinta semana. El prosencéfalo va a dar origen al prosencéfalo secundario y diencéfalo, el mesencéfalo va a continuar siendo mesencéfalo, el romboencéfalo va a dar origen al metencéfalo y mielencéfalo, y la médula espinal obviamente va a continuar siendo médula espinal. Si vemos con imágenes cada una de estas etapas, nos encontramos primero con una etapa de vesículas primarias. En amarillo nos encontramos con el prosencéfalo, rojo mesencéfalo y verde el cerebro posterior, también el romboencéfalo. En azul continúa esta médula espinal. También nos encontramos con esta flexura que es cervical y una flexura que es cefálica. Esto es a los 28 días de embriología. Si cortamos este embrión, nosotros nos vamos a encontrar con un surco limitante que está en la zona central, que va a estar limitando, como dijimos anteriormente, la zona que es motora de la sensitiva. O sea, a posterior vamos a tener la placa alar, que entrega información sensitiva, y hacia anterior una placa que es basal, que va a llevar información motora. Esta placa basal no va a cubrir todas estas vesículas primarias, sino que solamente va a llegar hasta el mesencéfalo. El prosencéfalo está cubierto 100% por una placa alar. Nos encontramos ya en un estado de vesículas secundarias. Estas vesículas son 5. En amarillo vamos a tener el prosencéfalo secundario que va a estar dando origen al encéfalo, que son los hemisferios cerebrales. En naranjo el diencéfalo, donde se va a dar origen luego al tálamo, el subtálamo, epitálamo, hipotálamo. En rojo el mesencéfalo que continúa siendo mesencéfalo. En azul o celeste el metencéfalo, que va a dar origen al puente y al cerebelo. Y en verde el mielencéfalo, que finalmente va a estar dando origen a la médula oblonga, o también la pueden encontrar como bulbo raquídeo. Junto con estas estructuras cerebrales van a dar origen a, a cavidades. Estas cavidades son ventrículos que están llenos de líquido cerebroespinal y las que se van a formar son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto cerebral y el cuarto ventrículo. Tenemos acá nuevamente un embrión que está más plegado, con un desarrollo mayor del telencéfalo, también del diencéfalo. Acá está el mesencéfalo en rojo, el metencéfalo, ya diferenciándose prácticamente en el cerebelo y el puente, el mielencéfalo y
la médula espinal. También debido al plegamiento, nos vamos a encontrar que estas flexuras, tanto la flexura cervical como la flexura craneal, van a estar más acentuadas. En esta etapa podemos ver cómo el telencéfalo comienza a tomar forma en los hemisferios cerebrales. El diencéfalo se va a encontrar ubicado en una porción más central de este encéfalo. El mesencéfalo va a continuar siendo mesencéfalo y el metencéfalo ya está diferenciado hacia posterior con el cerebelo, se comienza a diferenciar y hacia anterior con el puente. Y está la formación del inicio de la médula oblonga. Acá tenemos la continuación de la médula espinal. El cerebro a los 6 meses, nuevamente tenemos en amarillo que es el telencéfalo, está bastante desarrollado, pero no tan complejo. Es por ello que prematuros generalmente no tienen no tienen una sobrevida porque no tienen funciones que son vitales, que son complejas. No pueden sobrevivir. Podemos ver acá el cerebro a los 9 meses. Es un cerebro que tiene giros, que tiene surcos. ¿Por qué sirve esto? Porque nosotros podemos ocupar de mejor forma toda la superficie del cerebro. Es como estirar una manta y ver que en toda esa manta nosotros encontramos diferentes neuronas. Por lo tanto, es un lugar que podemos ocupar para mayor conexión y utilizar estas funciones para una mayor complejización de nuestras actividades. Podemos ver acá la diferencia entre los giros y también de los surcos. A las 25 semanas, a las 30 semanas y ya en términos y en un adulto. ¿Qué pasa a las 33 semanas? Nosotros podemos tener un prematuro que sea de 33 semanas y lo más probable es que sobreviva. Pero si lo comparamos con un embarazo de término, que aproximadamente a las 40 semanas, no va a tener la misma maduración. Es por ello que, por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo se sugiere que niños que sean prematuros ingresen a programas de estimulación para poder alcanzar este tipo de desarrollo cerebral. Podemos ver acá en las imágenes la evolución del cerebro, cómo finalmente pasa de ser más liso a presentar estas circunvoluciones. Nuestro cerebro también tiene ciertas diferencias con otras especies. Por ejemplo, el cerebro de un ratón va a tener un bulbo olfatorio que es gigante, que está muy evolucionado, porque ellos utilizan mucho más esta corteza para poder sobrevivir. El cerebro de un gato, si bien tiene más circunvoluciones, tiene más giros, no presenta una corteza prefrontal. Por lo tanto, la corteza prefrontal la vamos a ver en otro módulo, pero es la que está comandando nuestra conducta, la que nos dice que es bien, que está mal, la del raciocinio. Por lo tanto, no podemos esperar ese tipo de conductas de un gato. En cambio, acá tenemos el cerebro de un humano. Quiere decir esto que no es que nosotros seamos más inteligentes, sino que podemos tener una capacidad de ocupar mejor nuestro cerebro y tenemos estructura que otros animales no poseen. Acá pueden ver también un video explicativo de la neurogénesis. Se encuentra acá abajo el enlace para que lo puedan revisar. Y en resumen, acá se encuentra un sistema nervioso que se divide en central y periférico. Esta es la división del central. Se divide en encéfalo y médula espinal. El encéfalo deriva en primera instancia de vesículas primarias, que son el prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, y este se divide a su vez en vesículas secundarias, que es un estado de 5 vesículas: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y estas a su vez dan estas estructuras de origen. Eso, chicos, que estén muy bien, nos vemos pronto.